Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una madre, es el testimonio íntimo de hasta dónde debe llegar un corazón humano para implorar la gracia de Dios. Esta es la historia de Elara, una mujer que lo perdió todo, su fe, su esperanza y casi a su hijo, y cuyo único recurso fue un rosario de cuentas rojas. Prepárate para el shock de una condena inminente por un error que parecía irreversible, una entrega total y ciega a la divina misericordia, y la demoledora prueba de que el poder de Dios se revela solo cuando has dejado de luchar con tus propias fuerzas. Soy el padre Daniel, y esta carta, escrita por Elara, me obliga a compartir su odisea, la historia de la mamá que dejó todo en manos de la divina misericordia. Si sientes que tu situación es desesperada, que la ciencia y la ley han cerrado todas las puertas, quédate, porque al final de este relato te entregaré la fórmula incondicional para entregar tu vida, tu dolor y tu imposible a las manos de la misericordia de Dios. El silencio en el inmenso apartamento de Elara era mucho más ensordecedor que cualquier grito. Elara era una mujer cuyo mundo se había construido sobre cimientos de orden, disciplina y control. Era directora ejecutiva de una fundación, respetada por su capacidad de resolver problemas imposibles con lógica y recursos. Su vida hasta hace 6 meses era un modelo de perfección diseñada. Su única grieta, su único punto ciego, era su hijo, Andrés. Andrés, de 21 años, era un joven brillante, pero que confundía el privilegio con la invencibilidad, la arrogancia con la libertad. La tragedia que rompió la vida de Lara ocurrió en una noche de lluvia. Andrés, conduciendo a velocidad excesiva después de una fiesta, perdió el control de su automóvil e impactó contra un coche pequeño. La consecuencia fue inmediata, irreversible y demoledora. El pasajero del otro vehículo, un niño de 8 años llamado Damián Rivero, quedó con un daño medular permanente. La ley, por supuesto, actuó con la rigidez del acero. Andrés se enfrentaba a una pena de prisión larga por conducción imprudente y lesiones graves, pero la sentencia más brutal la dictó su propia conciencia. Andrés estaba consumido por una culpa tan profunda que se había convertido en una sombra de sí mismo. Se encerró en el silencio, incapaz de mirar a su madre a los ojos. Elara, la mujer de la lógica, usó todos sus contactos, todos sus millones, todos sus abogados, luchando por la absolución o al menos la reducción de la pena. Su fe, que había sido una cómoda tradición dominical, se había convertido en un resentimiento frío hacia un Dios que permitía tal sufrimiento inútil. Elara, ya no hay nada más que hacer, le dijo su abogado, don Rafael, un hombre tan cansado como ella, al final de 6 meses de batalla legal. El caso es claro, el juez es implacable, el veredicto de la próxima semana será el máximo. Lo siento, hemos agotado todos los recursos humanos. Elara se quedó en su inmaculado escritorio de caoba, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Había agotado el capital de la ciencia, del derecho y del dinero. Solo le quedaba una cosa, la fe que había despreciado. Esa tarde Elara condujo sin rumbo, terminando frente a la parroquia del Sagrado Corazón, una iglesia simple de su infancia. Entró, buscando el consuelo que no creía posible. El único que estaba allí era el padre Octavio, un anciano sacerdote con la sabiduría tranquila del tiempo. Elara se dirigió a él, no para confesarse, sino para desahogar su rabia. Padre, yo le pido que me diga, ¿dónde está la justicia de Dios en todo esto? ¿Por qué castiga a un niño, Andrés, por un momento de estupidez, arruinando su vida? ¿Y por qué condena a otro niño, Damián, a una silla de ruedas? Yo he luchado, he hecho todo lo humanamente posible. ¿Por qué Dios no mueve un dedo? El padre Octavio la escuchó en silencio, sus ojos bondadosos y profundos. Elara, la justicia de Dios no se basa en el castigo, sino en la misericordia, y su misericordia se revela solo cuando el hombre deja de luchar con su propia soberbia y se rinde. Rendirme, eso es lo que me pide la ley, que me rinda a la prisión de mi hijo. No, Elara, el pecado de tu hijo fue la imprudencia, pero tu pecado, la raíz de tu miseria, ha sido la soberbia del control. Has intentado comprar el destino de tu hijo, negociar con la ley y manipular la gracia. Has estado luchando contra Dios para forzar tu voluntad. La divina misericordia no se gana con méritos, se recibe con la rendición total. El padre Octavio tomó la mano temblorosa de Elara. Solo te queda un recurso, Elara. Y es la oración que tú, la mujer de la lógica, no sabes usar, la coronilla de la divina misericordia. No la uses para pedir la absolución legal de Andrés. Úsala con una única intención radical,
la total conversión del corazón de todos los implicados, de tu hijo, de los padres de Damián y del tuyo propio. La instrucción era un shock. El padre Octavio le dio un rosario de cuentas rojas y le marcó la hora. Mañana, y por 9 días, a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia. Ve a tu casa. Rinde tu control, Elara. Entrega a tu hijo por completo a esa hora, y luego espera la misericordia que no merecemos. Elara regresó a casa. La idea de rezar por el corazón de todos, en lugar de por la libertad de Andrés, era una humillación total para su intelecto. Pero sin otra opción, aceptó la penitencia. A la tarde siguiente, a las 3 en punto, se arrodilló sola en su vasto salón, con el rosario rojo en la mano. Al rezar, la tensión no se alivió, se intensificó. Sentía que su alma era una olla a presión. Sus primeras oraciones eran de rabia. ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué mi hijo? Pero a medida que pasaban los días, el rezo la obligaba a pronunciar las palabras de la coronilla, que actuaban como bisturí. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Al cuarto día, Elara sintió un dolor físico punzante en el pecho, justo donde sentía la culpa. Al mismo tiempo, Andrés, que había estado catatónico en su habitación, se levantó y bajó a la sala. Miró a su madre, arrodillada, con el rosario rojo. No dijo nada, pero el mero acto de verla rezar rompió el hielo en su corazón. Al séptimo día, algo inaudito ocurrió. El abogado don Rafael llamó a Elara, pidiendo un encuentro urgente. Elara, tienes que ir a ver a la familia Rivero, los padres de Damián. Ha habido un desarrollo en el caso, pero no te lo puedo contar por teléfono. Te esperan mañana al mediodía. Elara se quedó helada. Ir a ver a la familia Rivero, a la víctima de la imprudencia de su hijo, era lo que más había evitado. Era la confrontación final con la verdad de su dolor, y el encuentro era justo al día siguiente del final de su novena. El noveno día llegó. Elara fue a la parroquia, no a rezar, sino a buscar fuerzas. El padre Octavio la esperó. Ella le contó el encuentro inminente con los Rivero. Padre, me siento aterrorizada. Voy a la casa de la familia a quienes mi hijo les destrozó la vida. ¿Qué hago? ¿Qué les digo? ¿Les ofrezco dinero? ¿Les pido perdón? El padre Octavio la miró fijamente. Elara, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que entregar el control. La divina misericordia solo actúa cuando la lógica humana se rinde. No les ofrezcas dinero, ofréceles tu corazón. No les pidas perdón por Andrés, pídeles perdón por tu propia ceguera, por la soberbia que le inculcaste a tu hijo. El verdadero milagro que necesitan no es la curación de Damián, sino la reconciliación. Elara entendió. Su penitencia no era la oración, sino el sacrificio de su ego. Elara llegó a la casa de los Rivero al mediodía. Era una casa humilde, con la atmósfera pesada por el dolor. Se sentó frente a María y Ricardo Rivero, los padres de Damián, que estaban secos, agotados, pero no llenos de odio. Y allí, en esa sala sencilla, vio a Damián, el niño, jugando en su silla de ruedas. La imagen la destrozó. Elara no siguió el guión, no ofreció el cheque que tenía guardado en la cartera. En cambio, miró a María y Ricardo y se quebró. Yo no vine a negociar, vine a pedirles perdón, no solo por el accidente de mi hijo, sino por mi propia falla. Yo le di todo a Andrés, dinero, inteligencia, poder, pero nunca le enseñé la misericordia. Yo le enseñé la invencibilidad y eso nos destrozó a todos. Mi hijo tiene que pagar su deuda legal, pero yo he venido a ofrecerles no mi dinero, sino mi vida. Yo dejo mi carrera, yo me ofrezco a cuidar de Damián el resto de mi vida. Yo pagaré las terapias, pero mi compromiso no es financiero, es de corazón. Yo pongo mi vida entera en sus manos y en las manos de la divina misericordia. Elara no pudo decir más. Eran las 3:10 de la tarde. En ese momento en la casa, la tensión se rompió, no con rabia, sino con un silencio atónito. Elara se arrodilló frente a ellos, sintiendo que su alma se vaciaba por completo, despojándose de todo control. Y allí, a las 3 en punto exactas, mientras el sol de la tarde filtraba por la ventana, el pequeño Damián, el niño de 8 años, que no había emitido una palabra en todo el encuentro, levantó su pequeña mano y con dificultad tocó la cabeza inclinada de Elara. Damián miró a su madre y dijo una sola palabra, clara y audible: perdón. No era para Elara, era su propia expresión del dolor, pero el efecto fue sísmico. María Rivero se levantó, no para gritar, sino para abrazar a Elara. Elara, nos has dado la única cosa que nos faltaba, humildad. Hemos rezado por el corazón de tu hijo, y tu corazón ha respondido: no queremos la prisión, queremos la vida.
El Ara salió de la casa de los Riveros sintiendo el mismo vacío, pero con una paz desconocida. A la mañana siguiente, el milagro se materializó. Los Rivero, conmovidos por la entrega de El Ara y la transformación de su hijo, retiraron los cargos más graves. Su condición: Andrés debía cumplir una pena de servicio comunitario no en el hospital, sino trabajando con víctimas de accidentes graves. Andrés no fue a prisión, pero su castigo fue mucho más profundo y curativo. Cumplió su pena, trabajando con humildad, viendo el dolor de primera mano. El Ara cumplió su promesa. Dejó la dirección ejecutiva, vendió su apartamento de lujo y fundó una clínica de rehabilitación. Su misión era cuidar de Damián y de otros niños como él. El Ara, la mujer de la lógica, descubrió la única variable que su intelecto no pudo calcular: la gracia. Su vida se había salvado, no por la ley, sino por el abandono incondicional a la divina misericordia. Y la prueba final fue la sonrisa de Damián, que ahora la llamaba Abuela El Ara, y que gracias a sus terapias recuperó una pequeña parte de la movilidad. La historia de Lara nos revela la verdad esencial: la divina misericordia no es una carta de escape a la justicia, sino una fuerza transformadora que se revela cuando el control humano se rinde. El Lara descubrió que la clave no era luchar por el resultado, sino entregarlo al pie del crucifijo. ¿Cuál es ese problema imposible que sigues intentando resolver con tus propios recursos? ¿Estás listo para detener la lucha y hacer la entrega total? La misericordia te espera a las 3. Busca tu rosario rojo. Si esta historia ha tocado tu corazón y te da el coraje de rendirte, te pido, comparte este video con alguien que esté agotado, luchando contra una situación insuperable. Suscríbete a este canal y deja un comentario contándome cuál es el problema que hoy a las 3 entregas a la divina misericordia. Que la misericordia de Dios te abrace.